Bienvenidos a la mesa de juegos. Hoy quería enseñarles este juego que compré para mi hijo. Se llama Zombies Junior. Está basado en el típico juego de zombies. Yo quería jugar con él a zombies, pero obviamente no tiene edad, tiene 6 años. Y al ver este juego me ha parecido que sería una buena idea. Está bastante basado en ese juego, muy ambientado para niños. Es un juego de 8 años o más, de 2 a 6 jugadores y de unas partidas de 45 minutos, aunque normalmente no suelo llegar a 45 minutos. Vale, vamos a mostrar qué es lo que tiene. Es todo esto, básicamente. Los peoncitos y el dado. Este juego tiene 3 modos. El modo clásico, que está básicamente... es como jugar al zombies. Luego tiene el modo por equipos, que también está ambientado en el zombies. Y luego tiene un modo especial que es el modo cooperativo. El modo cooperativo es para los niños. La verdad es que no está muy pulido. A mí no me ha entusiasmado demasiado. Pero a mi hijo sí le ha gustado. O sea que en principio el que se tenía que divertir era él. Y no hay mucho más que decir. Si él se divierte, el juego me parece que está bien. Eso sí, si eres muy controlador de las normas, pues y de las reglas, habrá alguna que dirás, no la entiendo. Pero bueno, si tu cometido es divertirte con tu hijo, pues, ay, lo he liado, pues no está nada mal el juego. Vamos a intentar enseñar cómo jugar primero el modo clásico, ¿vale? Apartamos todo esto un poco. Y básicamente cogemos las losetas, cada loseta tiene nombres y hay algunas que no, pero lo que para montarlas sí que tenemos. O sea, vamos a explicar. El helipuerto. La helipuerto la apartamos, la dejamos boca abajo, ¿vale? Luego tenemos que buscar entre todas las losetas la que diga Plaza Central. A ver si la encontramos. Casa Jardín, Plaza Central. Aquí está. La Plaza Central la pondremos en medio de la mesa. Luego mezclaremos todas las losetas que nos quedan. Como siempre la estoy liando, lo siento mucho. Esto no está preparado, lo estoy haciendo así, de tirón. He visto muchos vídeos en los que se los preparan, lo he intentado preparar, pero la verdad es que no me ha gustado. He preferido hacerlo un poco casero. Vale, una vez mezcladas las losetas, las pondremos encima de la del helipuerto. Le daremos el coger al niño el color, cogerás tú otro. Obviamente eso dependerá del número de jugadores. Lo ponemos en el centro. Ahora, habrá que repartir contadores de cerebro, que son estos de aquí. Repartiremos 3 y 2 de Pau por jugador. Lo pondremos aquí para que se vea. Cartas. En el modo normal, en el modo clásico, se repartirán 3 por jugador, ¿vale? En el modo clásico básicamente es combatir todos contra todos. Es muy divertido, pero yo compré este juego para jugar en cooperativo con mi hijo, ya que me llama mucho la atención ese modo. Entonces, tenemos que empezar el turno. Empieza quien quiera, o empieza el más joven, o empieza, eso ya lo decidís, ¿vale? Y básicamente siempre se juega sentido de las agujas de reloj, pero eso también lo decidís ustedes. Es que aquí, cuando se trata de juegos con niños, pues básicamente hay que adaptarnos un poco. Cogemos una loseta, obviamente siempre la de arriba, la giramos, ¿vale? Ahora hay que colocar esta loseta siempre y cuando podamos, es decir, las calles tienen que coincidir. Si las calles coinciden, se puede colocar de cualquier manera en cualquier sitio. En este caso, esta loseta se puede colocar. Al no tener nombres, el manual nos dice que hay que colocar 3 zombies en esa loseta. ¿Cómo? Pues se colocarán sobre las calles. Nos dice que tiene que haber 3 zombies aleatorios sobre las calles. Es decir, esto sería la calle, entonces colocaríamos 3 zombies. Siguiente paso sería combatir. En este caso, como estamos empezando, no combatiremos. Pero si hubiera un zombie por ejemplo, estuviéramos aquí, este zombie estuviera aquí, pues tendríamos que combatir. Ese sería el siguiente paso. En este caso no, estamos empezando. Siguiente paso sería robar cartas.
Estamos empezando, también tenemos nuestras 3 cartas, por lo tanto no robamos cartas. Seguimos, que sería tirar un dado para determinar el número de movimiento de mi peón. Tiraría el dado, sería un 6. Mi peón se puede mover hacia cualquier lado y hacia donde yo quiera. Es decir, podría moverme hacia los zombies o hacia acá. Que saque un 6 no quiere decir que tenga que moverme 6 forzosamente. Me puedo mover hasta 6. Es decir, si yo quisiese me movería uno solo. En este caso, por ejemplo, moveremos hacia los zombies para que veamos qué pasa. 1, 2, 3. Por ejemplo, si fuese hacia aquí, sería 4. ¿Vale? Entonces tengo 4 movimientos. En el momento que me encuentro con un zombie, tengo que combatir contra él. ¿Cómo se combate? Pues tirando un dado. Si tiras el dado y sacas más de 4 o más, habrás ganado el zombie. En este caso, como es para niños, se dice que lo vas a mandar al rincón de pensar. Nunca matamos al zombie, nunca le hacemos daño. Básicamente lo mandamos al rincón de pensar a que piense un rato. Tiramos el dado, ha sido un 5. Pues el zombie se ha ido al rincón de pensar. O sea, fuera del tablero, y lo pondremos donde queramos. Está fuera de la partida de momento. ¿Qué pasa ahora? Pues como tenía 6 de movimiento y he movido 4, puedo optar por quedarme aquí o seguirme moviendo. Por ejemplo, tengo 2 movimientos más, pues podría irme a enfrentar a otro zombie, 2 más, y aquí acabaría mi movimiento. Tengo que volverme a enfrentar. Cada vez que encuentre un zombie en el camino, me tendría que enfrentar contra él. En este caso tiraría otros 6. Lo he vuelto a mandar al rincón de pensar. Se ha ido para allá. Aquí se acaba mi turno de movimiento. ¿Qué toca? El turno de movimiento de los zombies. Nosotros los moveremos con el dado. Tiraremos el dado, sale un 2. Pues los zombies los moveremos nosotros. En este caso estamos jugando en modo clásico, por lo tanto el zombie lo podemos mover hacia nuestro rival. Así intentaremos evitar que él llegue a cumplir lo que sería el final de la partida. El final de la partida sería cuando hemos acabado todas estas losetas y hemos colocado la loseta del helipuerto. Tendríamos que llegar al centro del helipuerto y que no hubiera zombies. En ese momento ganaría la partida el que llegase aquí si no hubiera zombies. Pero ya hablaremos más adelante de ello. De momento, hemos acabado mi turno. Bueno, el turno de un jugador. Seguiría el turno del siguiente jugador. El siguiente jugador haría lo mismo. ¿Vale? Ahora, pararemos un poco y explicaremos las cartas. Tenemos cartas que podemos jugar en cualquier momento que queramos. Desde que empiezo mi turno hasta que toca mi siguiente turno. Es decir, ahora mismo yo podría jugar una carta en cualquier momento. Las cartas tienen cada una tiene un nombre y su explicación para qué sirve. No entraremos en detalles porque cuando juguéis lo veréis. Jugaremos alguna carta simplemente para que veáis cómo funciona la mecánica. Le toca al jugador rosa. En este caso cogerá una loseta. Es otra loseta que no tiene nombres, es cuadrada. ¿Veis? Cogeremos otra para que veáis cómo es la interacción. Por ejemplo, cogeremos esta que tampoco tiene nombre. Supongamos que saca esta. Nosotros no podríamos ponerla aquí, básicamente porque no sigue la calle. La cortaríamos, no podemos cortar calle. Podríamos ponerla así, siempre y cuando no cortemos calle. Si cortamos calle, ya no se puede poner. En este caso la pondríamos aquí. Al no tener nombre tampoco a ninguno de sus cuadrados, hacemos lo mismo, colocamos 3 zombies en las calles. Siguiente paso. El jugador tendrá que hacer combate. El zombie está aquí, por lo tanto no hay combate. Si estuviéramos en la misma casilla, recuerden que combatiríamos. ¿Por qué? Porque yo hubiera podido mover este zombie si me hubiera salido el suficiente número en el dado hasta mi rival. Entonces mi rival en este momento, cuando le tocase el turno de combate, tendría que combatir con él sí o sí. O sea, tendría que tirar un dado, sacar 4, mandarlo al rincón de pensar. Ya hablaremos de qué pasa cuando no sacamos la cantidad necesaria para mandarlo al rincón de pensar. Ahora, el turno de él era combate. No tiene combate, por lo tanto le tocaría robar cartas. Seguimos teniendo 3. ¿Qué hubiera pasado entonces si hubiéramos jugado una antes? Por ejemplo, vamos a ver qué carta nos ha tocado. Vale, jugar otro turno. ¿Vale? Bueno, en este caso no, porque no podríamos. Pues supongamos que el zombie está en nuestra casilla y nos toca combatir. Es para que entendáis la mecánica. Entonces, como en nuestro turno ahora nos toca combatir, tiramos el dado. Mira, me ha salido un 1. ¿Vale? Supongamos que nos sale, para que entendáis la mecánica en este momento, nos sale un 2.
Pues yo tengo bate de béisbol. Entonces, esta carta lo que hace es que dice que me da 2 a la tirada de al rincón de pensar. Es decir, en este caso he sacado un 2 y me falta un 2 para el 4. Si la juego, en este momento, llego a 4, lo mando al rincón de pensar y esta carta se va a descartes. ¿Vale? Perdonad, este mazo tendría que estar aquí. ¿Vale? Aquí o en cualquier sitio donde podamos robar. ¿Vale? Siempre estaremos robando. Porque ahora, supongamos que pasamos a la fase de robar, pues tendríamos que robar una carta. Tendríamos que robar hasta haber completado nuestras 3 cartas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funcionan las cartas? Pues en principio yo hubiera podido jugar esta carta después de mi turno. Bueno, creo que ya os estoy liando un poco. Lo dejaremos aquí. Haremos una mini partidita pequeñita rápida para que veáis. He robado una carta porque me toca mi fase de robar cartas. Entonces tengo que robar hasta completar a 3. Una vez que tengo mi 3, sigo con mi turno. Tiraré un dado para determinar el movimiento de mi peón. Saco un 5. Vale, aquí me puedo mover o alejarme de los zombies o ir hacia los zombies. Dependerá de lo que me conviene más. En este caso me alejaré. 1, 2, 3, 4. Y recuerden que no hace falta moverme hasta los 5. Podría moverme, por ejemplo, 1, 2, 3 y quedarme aquí. Pero en este caso voy a ir hacia mi rival. Porque así me aseguraré de que él no traiga zombies hacia mí en principio. O poder escapar en algún otro momento hacia otro lado. Vale. Ahora tiramos un dado para determinar el movimiento de los zombies, que serían 3. 1, 2 y 3, por ejemplo, lo podemos mover hacia aquí. Incluso podemos usar esos 3 movimientos para mover todos los zombies que queramos. Podríamos mover 1, 2 y supongo que quiero mover este 2 y este 1. O al revés, todos 1. Eso ya dependerá. Lo que nos indica simplemente es el número de movimientos que podemos hacer a los zombies. Da igual cuál zombie. Es decir, puedo mover 1, 3, puedo mover 1 y otro 2, puedo mover 1 a cada uno. Y ya está, creo que eso ha quedado bastante claro. Vale. En este caso se ha acabado el turno del jugador rosa. Volvemos a pasar al turno del jugador lila. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a suponer, y vamos a retroceder un poco, que estoy en mi fase todavía, que todavía no hago el tiro de movimiento de zombies. El jugador morado en todo momento puede jugar una carta desde su turno hasta que empiece su siguiente turno. ¿Vale? Por ejemplo, podría jugar esta de robar una carta y robarme una carta a mí. ¿Vale? Siempre, esto es un poco complicado con niños porque tienen que tener muy en cuenta en qué momento han utilizado una carta. Porque a veces incluso los mayores nos liamos, nos recordamos que ya hemos usado nuestra lo que sería nuestra opción de usar una carta por turno y llegamos a usar 2 veces la acción. Entonces, lo de las cartas es un poco complicado para niños pequeños. Yo me he visto a veces olvidado que ya he usado la acción y la he tenido que usar y la he usado 2 veces sin querer. Por lo tanto, simplemente hay que tenerlo muy en cuenta que el niño no podrá a veces controlar, dependiendo de la edad, si ha usado esa acción o si no ha usado esa acción. Vale, seguimos. Hemos movido los peones, bla, bla, bla. Le toca el turno al siguiente jugador. El siguiente jugador sacará una loseta. Buscaremos una con nombre para que veáis cómo funcionan las con nombre. Lo mismo, tenemos que colocarla en la calle. Obviamente aquí no podríamos, porque aunque nos coincide una calle, esta calle no nos coincide, nos corta el edificio. Por lo tanto, tendríamos que colocarla de alguna manera. Aquí tampoco, así tampoco podríamos. Tendríamos que colocarla siempre que las calles coincidan y que nos corte ninguna calle. Por ejemplo, lo podríamos poner así. Aquí no nos corta ninguna calle de momento. Esta loseta tiene nombre. Tienda de monopatines. Entonces aquí tenemos unos indicadores que es Z para zombies, C para cerebro, P para pound. Básicamente nos está indicando lo que hay que poner encima de esa loseta. Supongamos que dice Z3, es decir, hay que poner 3 zombies. Los dejaremos aquí para explicar cómo se ponen en este tipo de casillas. Nos pone que tenemos que tener un cerebro y un pound. ¿Cómo lo colocamos? El pound nunca podrá ir en la misma casilla que el cerebro, ¿vale?
Es decir, el Pound lo pondremos en una casilla, el cerebro lo pondremos en otra casilla. Los zombies. Siempre tiene que ir un zombie primero sobre la casilla en la que hemos puesto un contador. Es decir, los contadores que hemos puesto siempre tendrán que llevar un zombie. Y el resto de los zombies se podrán poner en cualquier sitio que querramos. ¿Vale? Supongamos que el Pound lo hemos puesto aquí, el cerebro lo hemos puesto aquí, entonces siempre habrá un zombie encima del Pound, un zombie encima del cerebro y el otro donde querramos. Es así de sencillo la colocación. Así con todas las casillas que nos vayan saliendo. Aquí, por ejemplo, la ferretería tiene 3 zombies, un cerebro y 2 Pound. Pues pondríamos 2 Pound, nunca puede ir. Estas nunca pueden ir juntas. Y nunca puede haber más de 2 zombies encima de uno. Es básicamente así. Cerebro, zombie. Pound, zombie. Si hubiera 2 Pound, sería Pound, zombie, Pound, zombie. Creo que eso ha quedado un poco claro. ¿Vale? Entonces, como podéis ver entonces, si nos moviésemos hasta... ¿Cómo recogemos el Pound? Pues moviéndonos hasta el Pound. Entonces una vez puesto en la casilla, lo recogeríamos. Recogeríamos el Pound inmediatamente. Y tendríamos que enfrentarnos al zombie inmediatamente. ¿Cómo funciona cuando sacamos menos de 4? Por ejemplo, sacamos 3. Pues para eso están los contadores de cerebro y de Pound. Los contadores de Pound añaden un punto al dado. Es decir, si tuviéramos 3, con 1 serían 4. Entonces le haríamos un al rincón de pensar. El Pound obviamente se descarta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos sale un 1 y tenemos 2 cerebros y un Pound? El Pound no nos ayuda a ganarle al zombie. En este caso solo añadiría 1, serían 2 y no podríamos porque necesitamos 4. Podemos añadir tanto Pound como queramos. Si tuviéramos 3 Pound, añadiríamos 3 Pound y serían 4, entonces le ganaríamos al zombie. En caso de tener 2, obviamente tampoco llegaríamos. Por lo tanto, no tiene sentido gastar los Pound. Gastaríamos un cerebro. El cerebro lo que hace es que nos deja volver a tirar el dado. En este caso, pues mira, el cerebro está descartado una vez que lo usamos. Hemos vuelto a sacar un 1. Tenemos un cerebro y un Pound. ¿Qué pasaría en este caso? Gastaríamos el Pound, no serviría de nada. Gastaríamos el cerebro. Y al gastar el último cerebro, lo que pasaría es que ya ni siquiera tiraríamos el dado. Al no tener cerebros, directamente nuestro peón volvería a la casilla central, sería este. Cogeríamos otra vez 3 cerebros. Cogeríamos otra vez lo inicial, que sería... eran 3 cerebros y 2 Pound. ¿Vale? Volveríamos a coger 3 cerebros, 2 Pound. ¿Vale? Y tendríamos que completar nuestro turno. Nuestro turno, una vez haya pasado esto, nos dan los 3 cerebros, los 2 Pound, volvemos a la casilla central y terminaría nuestro turno con el movimiento del zombie. Habría que mover los zombies. 5. Y una vez movidos los zombies, se acaba. Sigue el siguiente jugador. Nosotros seguimos aquí. O sea, seguimos vivos, con la desventaja de que hemos vuelto a la casilla central. Una vez que el mapa ya esté y estemos casi cerca del helipuerto, al volver a la casilla central, es una desventaja muy grande. Vale. Vamos a pasar, porque eso ya queda un poco bastante claro lo de los turnos, y si no, en el manual tenéis muy claro atrás cómo seguir el orden de turnos. Yo normalmente me lo pongo aquí para no olvidarme, junto con mi hijo, y voy leyendo: roba una ficha de mapa, combate, no tienes combate, roba, no tienes para robar. ¿Vale? Vamos a pasar al modo colaborativo, que es del que básicamente por lo que he comprado el juego y que no me termina de agradar mucho, pero a mi hijo sí, por lo tanto no tengo problemas con ello. Modo cooperativo es básicamente lo mismo. Recogemos las cartas, recogemos todo. Es básicamente porque no está muy pulido el modo cooperativo. Es como si lo hubieran hecho... Al ser temática de niños, han querido meter un modo... Estaba muy de moda el modo colaborativo para los niños y se han inventado unas normas, pero ha sido todo muy por arriba. El manual también, si te lo lees, no termina de estar muy bien
muy bien hecho, porque los que hayan jugado zombies o los que puedan acceder al manual de zombies, os daréis cuenta que este manual estaba basado en el de zombies, pero han quitado muchas explicaciones del zombies que van muy bien. Por ejemplo, y hago una interrupción aquí para explicar esto. Los edificios, básicamente, estas losetas de edificios, tienen puertas. En el zombie tenías que entrar por la puerta para poder recorrer el edificio y salir por la puerta. En este juego, como está basado para niños, supongo yo que por eso no han querido especificar en el manual esto. En el manual de los zombies sí que está especificado. Y claro, yo al principio jugaba entrando por cualquier sitio, pero obviamente al ver las puertas, por pura lógica y dinámica del juego, eh, cambié a que el niño tuviera que entrar por la puerta. No es algo que al niño le cueste demasiado saber. Entro por la puerta, recorro el edificio y salgo por la puerta. Es algo muy, muy, muy lógico. Entonces, cuando colocábamos, y además lo que hacíamos era colocar el cerebro y los pounds dentro del edificio. Algo que me parece mucho más lógico que no que estén en la calle. Los zombies dentro de los pounds dentro de los zombies dentro y algunos fuera. Entonces era mucho más, para mí era mucho más lógico, mucho más agradable, siempre y cuando pudiera entrar dentro del edificio, hubiera suficiente espacio en el edificio. En este caso hay 3 pounds, un cerebro y 2 zombies. Por lo tanto, un pound o un cerebro se queda sin zombies. Está muy bien. Tú entras, coges, por ejemplo, si pones un cerebro aquí, entras por aquí, lo coges y sales sin necesidad de encontrarte con los zombies. Es mucho más temático desde mi punto de vista. Esto es obviamente aquí tiene una puerta, pero si hubiera estado por este lado no hubiera podido entrar. Todo esto no lo especifica en el manual. En el manual de zombies, si te lo lees, queda un poco bastante más claro. ¿Por qué lo han quitado? ¿Por qué lo han modificado? Supongo que al ser de niños han pensado que es mucho más sencillo, mucho más fácil, pues hacerlo de esta manera. A mí no me ha parecido agradable, pero es lo que hay. Luego ya cada uno en su casa pues añade las reglas o quita las reglas que quiera. Ya os he dicho, con niños hay que tener mucho más vista en estas cosas. No, los niños no pueden seguir todas las reglas. A veces se intenta, pero hay reglas que si las quitas o hay reglas que añades irá mejor. ¿Cómo se juega el modo cooperativo? Es básicamente lo mismo. Loseta central, loseta del helipuerto hasta el final, todas las losetas aquí, los peones, se monta igual. La única diferencia es que ahora las cartas es una carta para cada uno, ¿vale? Y cuando te toca el turno de robar carta, siempre, siempre, siempre estás obligado. Las cartas ya no se juegan en cualquier momento de tu turno. Y eso está muy bien porque a los niños les va mucho mejor así. No tienen que estar recordándose si han jugado o no han jugado, si necesitan jugarla o no necesitan jugarla. Cuando llega el momento de robar, robas una y tienes que jugar una de las dos que tienes, sí o sí. Ya está, se ha acabado. Eso es súper sencillo y súper fácil, algo que me ha gustado mucho y que incluso debería de aplicarse de alguna otra manera al modo clásico, ya que hemos modificado demasiadas cosas para que podamos jugar con los niños, pues en el modo clásico lo encuentro mucho mejor. Robas una carta, juegas una de las 4 que tienes. Y ya está. Pero bueno, esto ya es cuestión de cada uno. Bueno, pues como empezamos, igual, bien igual lo mismo. Robamos una loseta, la ponemos, obviamente a recordar, lo ponemos tal. Ponemos lo que dice allí, en este caso son 2 zombies. Los 2 zombies los ponemos aquí, pone un cerebro y 2 pounds. La repartición de cerebros y pounds al principio de la partida es lo mismo. Cada jugador empieza con 3 cerebros y 2 pounds. Es decir, vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. Tenemos 3 cerebros, 2 pounds. Vale. Vale. La loseta dice que tenemos que poner un cerebro y 3 pounds, perdón. Hay que poner 3 pounds. Pues pongo así. Primero pongo los cerebros y pongo los pounds. Nunca 2, acordaos. Nunca tienen que ir 2 en la misma casilla, ni 2 pounds, ni 2 cerebros, ni un cerebro y un pound. Siempre separados por casillas. Podemos ponerla en cualquiera, incluso aquí, por ejemplo. Y luego los zombies irán colocados siempre sobre pound cerebro, los primeros. Es decir, si tuviéramos 4 zombies, tendríamos que colocar los 4, uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí. En este caso tenemos 2, pues simplemente escogeremos 2 de estos. Si llegásemos a tener 5, pues sería uno aquí,
uno aquí y el siguiente donde querramos, pero siempre van los zombies siempre colocados primero sobre los contadores. Vale, en este caso son 2, lo dejamos así. ¿Cómo se gana y cómo se pierde en el modo colaborativo? Vale, básicamente hay que seguir gastar todas las losetas hasta llegar al helipuerto. Y en este caso, en el colaborativo, solo se gana si ambos jugadores están en el centro del helipuerto, en el helicóptero, y no hay ningún zombie en el centro. Una vez que se cumpla esa condición, hemos ganado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos 3 cerebros, 2 pounds? ¿Qué pasa si nos hemos gastado todos los cerebros? O sea, obviamente primero se gastan los pounds, siempre se gastan los pounds. O sea, si tienes un cerebro, siempre has de gastar primero los pounds antes de gastar el último cerebro. ¿Qué pasa si ya hemos gastado el último pound? En el momento en el que se gasta, el último cerebro, en el momento en que se gasta el último cerebro, ya no se tira dado, o sea, es decir, ni tampoco en el otro modo. Directamente cuando tiras el último cerebro, este jugador tendría que ir en el modo normal, clásico, al centro y volver a empezar. En el modo colaborativo no, en el modo colaborativo una vez que se gasta el último cerebro y este tiene que volver aquí, la partida se ha perdido. Así de sencillo. O sea que las partidas a veces suelen ser bastante cortas, dependen de lo kamikaze que sea tu hijo. Pero el mío normalmente juega bastante bien. Aquí ya depende mucho del niño. Pues esas son las dos maneras de ganar o perder. Y todo lo demás es lo mismo. Recoges pound cuando pasas por encima. Yo lo que he dicho es entro por la puerta, cojo un pound y seguiría caminando. Recordad que cuando te enfrentas a un zombie, aunque tu movimiento sea de 4, si estás aquí no puedes pasarlo, tienes que combatir. Es decir, en mi turno de movimiento de peón saco 3, 1, 2. Tengo que enfrentarme siempre al zombie antes de poder seguir tirando. Movimiento de zombies. Movimiento de zombies. Aquí sí que cambia. Cuando sale un 5, normalmente nosotros movíamos el zombie hacia nuestro rival. Pongamos que está aquí. En este caso, como es cooperativo, nosotros no movemos el zombie hacia nuestro rival porque somos amigos, en principio. El zombie se moverá siempre hacia el jugador más cercano. Es decir, vamos a poner más mapa para que lo veáis. Supongamos que el mapa está así y este está aquí y ha salido un 5 en el dado. El movimiento del zombie se irá siempre hasta el jugador más cercano. 1, 2, 3 y una vez enfrentado el siguiente zombie se moverá. 1, 2. Supongamos que el jugador más cercano, pongamos que está así. Esto es un poco lioso a veces porque no sabes cuál es el más cercano ni cómo moverlo, por eso os digo que tampoco tenéis que estar muy... Simplemente yo a veces simplemente muevo el zombie, mi hijo a veces cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pues este se movería 1, 2, 3, 4, 5 y son los números de movimiento. Si hubiera salido un 4, pues una vez, perdón, si hubiera salido un 5, este estuviera aquí, una vez enfrentado a este, el siguiente zombie se movería 1. Nunca se puede mover, por cierto, perdonad, así. Siempre tiene que moverse en recto. Nunca en diagonal. En diagonal nunca se mueve, es decir, no sé si se ve bien, este no se puede mover aquí. En diagonal no se puede mover ni el jugador ni el zombie. Creo que lo habréis notado con los movimientos que he hecho en todo el momento. Vale. Pues entonces vamos a hacer rápido, para que os quede claro, un orden de partida, que sería robar una ficha, colocar una ficha. Colocamos, esta no podemos, ¿veis? Aquí sí, pero aquí no, por lo tanto esta no se podría. Tendríamos que colocarla, por ejemplo, aquí, por seguir un ejemplo. Combate contra zombies. Tengo un combate contra un zombie, ¿vale? Supongamos que soy este jugador, saco un 3, pongo un pound, lo mando al rincón de pensar. Recordar mucho que si es un juego para niños, no matamos. Normalmente se va al rincón de pensar, se va un rato a pensar. Luego sería el movimiento de, bueno, robar una carta. Ahora nos tocaría robar una carta. En este caso, robamos una carta, tenemos 2 y tenemos obligatoriamente que jugar una. Más 2 a la tirada del rincón de pensar o más 1 tirada al rincón de pensar.
¿Qué pasa aquí? Pues jugamos una carta y esta carta se quedará en mesa hasta el siguiente momento en el que tengamos que utilizarla. Por ejemplo, supongamos que ahora tengo que hacer el movimiento de mi peón, sale un 6, 1, 2, 3, 4, 5, y ahora me tendría que enfrentar a él, sale un 6, más 2 a la tirada de pensar, aunque la hayamos ganado, en principio esta carta se descarta. ¿Qué haría yo? Yo con mi hijo normalmente, para que se le haga un poco más divertido, esta carta se la guardo hasta que la necesite. ¿Vale? Porque no tiene ningún sentido gastarme un más 2 a la tirada de pensar con un 6, por ejemplo, en el que ya lo he mandado a pensar. Y a mi hijo no le gusta tener desventaja. Como es un niño, pues en principio lo que quiero es que se divierta. Me da igual, muchas veces perdemos, independientemente de esto, y yo lo que hago es simplemente preguntarle si se ha divertido. Si se ha divertido, me parece bien. Si no se ha divertido, es cuando tengo un problema con el juego, con las normas o con cualquier otra historia. Básicamente luego ha sido un movimiento de zombies, en este caso uno, no hay zombies. Por lo tanto, bueno, siempre habría zombies pues que normalmente se generan al colocar una nueva loseta, que es lo que me he olvidado, colocar estos 3 zombies. Como que no tiene nombre, perdonad, estos 3 zombies irían aquí. Y este es el juego. ¿Por qué me molesta este juego en algunas cosas? Pues por ejemplo lo de jugar la carta. Lo de jugar la carta y dejarla aquí para el siguiente turno. En modo cooperativo no me gusta nada. Es un sistema que me parece que lo han sacado un poco así. Luego tenemos cartas. Bueno, más que nada, también el manual atrás tiene una serie de cartas. Por ejemplo, plastilina. Te indica que todos los jugadores descartan su mano de cartas y no roban cartas hasta que llegue su turno. No tiene ningún sentido esta plastilina. ¿Vale? La carta dice: el jugador objetivo solo puede tener 2 cartas en su mano. No tiene ningún sentido lo que dice el manual con lo que dice la carta, ni tampoco ningún sentido tanto jugándolo como cooperativo. Entonces, aquí entra el voy a crear mis propias normas. Y eso en un juego no me gusta nada, tener que corregir ciertas normas o ciertas historias para poder que sea un poco más divertido para el niño, un poco más, ¿cómo decirlo?, pasable, por decirlo de alguna manera, no sé cómo explicarlo. En esta carta, por ejemplo, lo que hago es, siguiendo la norma del manual, que no tiene ningún sentido tampoco, es que en modo cooperativo, cuando la bajo, le digo a mi hijo que tiene que descartarse de su mano y cuando le toque otra vez robar cartas, deberá robar 2 cartas y jugar una para continuar lo que sería la dinámica. Si no, ¿qué pasaría? Que si al descartarse 2 cartas, al sacar plastilina y tener que descartar su mano, él se quedaría sin cartas. Que tendría que sacar solo una carta. Y en ese momento jugarla y seguiría sin cartas en la mano. Seguiría más la temática, sí, pero os aseguro que el niño se aburriría. Si estuviésemos jugando zombies normal, os diría que es una mierda tener que hacerlo. Perdón, jugando zombie normal os diría que me parece muy bien, porque el zombie normal no tiene modo colaborativo en principio, por lo menos el base, porque se trata de que tu rival sufra, pero siendo un modo colaborativo para niños, que el niño sufra en esta forma, para mí no tiene ningún sentido. Ya os he dicho, los juegos son por lo menos los juegos con niños son para divertirse. Si el niño se divierte, el juego está bien. Si el niño no se divierte, no, no le encuentro sentido, tanto si gana como si pierde. Es que a mi hijo me da igual enseñarle a ganar que enseñarle a perder. Yo lo que quiero es enseñarle a divertirse entre el momento en el que se empieza la partida hasta el momento en que se acaba la partida. En el momento en que se acaba la partida, da igual el resultado, da igual el resultado de la partida, el único resultado que me importa es, ¿te has divertido? Sí, pues ese es el resultado que me importa. Y por ahora dejaré aquí el vídeo. Ya sé que no es el típico vídeo en el que te explican el juego y todo está muy bien esquematizado.
Si queréis puedo subir una partida con el niño para que veáis cómo se juega, súper rápida, súper sencilla. Y yo espero simplemente que os haya servido simplemente como guía. Obviamente os he dicho que en el manual está muy bien especificado. Eso sí, los turnos, está muy bien especificado cómo montar la partida, cómo preparar una partida, tanto en modo individual como aquí se aparte un poco y dice el modo colaborativo. O sea que en ese aspecto está muy bien. Simplemente hay ciertas partes del manual en el que a veces no te enteras o queda alguna norma un poco colgando o alguna cosa que no termina de cuajar en un juego, si fuese un juego obviamente para que yo lo jugase para mí amigos. Y ya os digo, si es para el niño, yo considero que este es un juego que él se divierte, que le gusta y que está bastante bien. Yo me lo paso bien, no tengo problemas con él. Si es verdad que cuando llegas a un número de partidas como persona mayor te llega a aburrir si el niño no demuestra que se está divirtiendo, pero como mi hijo la verdad que siempre demuestra que se está divirtiendo, no tengo problemas con ello. Y luego quedaría la explicación de por equipos. Por equipos básicamente es como el clásico, todo igual que el clásico, simplemente que son dos equipos o tres equipos, lo que se monten, depende si son tres equipos de dos equipos de tres, dos equipos de dos, eso ya dependerá. Es simplemente que el primer equipo, es decir, si son equipos de dos, el primer equipo que esté aquí y no haya zombies, gana la partida. Entonces no hay mucho que explicar en ese aspecto. Si tenéis alguna duda o queréis algún vídeo de partida o queréis algo mucho más específico que os explique, os puedo contestar o subir un nuevo vídeo y hacerlo un poco más esquematizado. Pero yo considero que es que lo he probado hacer el vídeo esquematizado y sinceramente no me ha gustado nada. Ya sé que he hablado demasiado, creo que llevo 37 minutos de grabación. Intentaré hacerlo mucho más corto. Esquematizado hubiera sido más corto, pero mmm, no sé, hay muchos vídeos ya esquematizados y supongo yo que esta es una nueva forma. Esta es mi forma que quiero empezar a montar los vídeos más que esquematizados. Pues os dejo. Muchas gracias por escucharme y hasta luego.